Abramos nuestras Biblias en Marcos, capítulo 7, y voy a estar leyendo verso 24 al 30. Dice allí: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Oremos. Padre, queremos rogar tu misericordia una vez más, porque reconocemos, Señor, que necesitamos de ti, necesitamos conocer más de tu palabra, conocerte más a ti, necesitamos que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestros corazones, Señor, y todas estas son cosas que no podemos hacer nosotros, solo tú, Señor, en tu gracia. Concédenos la bendición de oír tu voz y de ser aplicados a ella, que tu Espíritu obre esta tarde, Señor, en medio de nosotros. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Una de las luchas que enfrentamos, hermanos, constantemente a nivel personal, tiene que ver con la falta de oración. Podemos pensar que realmente nosotros o no oramos como debiéramos, y que aún al mejor de nosotros le falta crecer aún más en oración. Podemos recordar las palabras que el Señor le dijo a los discípulos: ¿no habéis podido orar una hora? En la víspera de su muerte, el Señor le hace este reclamo a sus discípulos, y es un reclamo que sigue sonando en nuestros oídos, porque nosotros igualmente luchamos con esto. Somos vencidos muchas veces por la pereza, somos vencidos por el sueño, por el entretenimiento, por diferentes cosas. El Señor lo explicó, porque nuestra carne se opone a nuestro espíritu y algunas veces lo vence y no hacemos entonces lo que debiéramos, lo que queremos. Bueno, la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de estas cosas, y así, por un lado, curar nuestro mal, vencer los obstáculos que encontramos cada uno de nosotros en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia, crecer en una disciplina espiritual tan importante como esta, y al fin recibir del Señor muchas bendiciones maravillosas para su gloria. Así que tenemos frente a nosotros un pasaje al cual podríamos llamar como una ilustración acerca de la oración. Vamos a analizar esta historia y sacar de ahí algunas lecciones. Y bueno, le he puesto sugestivamente como título a esta enseñanza: pídele al Señor una migaja y te dará un banquete. Vamos a verlo. Primeramente, analicemos el texto de manera general. ¿Qué tenemos aquí? Miren, el Señor sale de la región, de los lugares donde había hecho gran parte de su ministerio, en Galilea, el gran ministerio Galileo, como le han llamado, llegó a su fin. Ahora el Señor hace un viaje lejano, viaja al norte, hacia Tiro y Sidón, dos ciudades costeras que estaban allí al borde del mar Mediterráneo. Estas dos ciudades
pertenecían a este lugar llamado Fenicia y Tiro era la capital. Es la primera vez que el Señor pisa tierra extranjera propiamente, tierra no judía, por decirlo de esa manera. Salió de Israel y se fue a este lugar para pasar allí un tiempo. El propósito de este tiempo, hermanos, era un viaje para instruir a los 12. Eso es lo que se va a ver en los próximos capítulos. Así que algunos le han llamado a este tiempo el retiro del Señor. Y era un retiro, como les estoy diciendo, para preparación de los apóstoles. En este tiempo les va a dar algunas enseñanzas relacionadas con su muerte. Ustedes recordarán que ellos no podían asimilar bien el hecho de que él iba a morir. Y aunque no lo hicieron hasta el final, el Señor los preparó, el Señor les enseñó, el Señor estuvo dándoles todo lo que ellos necesitaban para enfrentar esos días. El Señor estuvo haciendo todo lo necesario para que sus corazones estuvieran firmes. Ahora, se nos dice que el Señor quería estar ahí en secreto. Ese era el plan, para poder cumplir este propósito, para poder estar con ellos y poder charlar con ellos y darle las enseñanzas que ellos necesitaban. Así que se nos cuenta que entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero en realidad no se pudo esconder. Es bien interesante la manera como el pasaje muestra al Señor. Uno no quisiera decirlo de esta manera, es como que se frustró ahí este deseo que el Señor tenía humanamente. Por supuesto, no hay ninguna frustración en él. Pero había este deseo de estar a solas con sus discípulos y no pudo tener ese tiempo porque la fama de nuestro Señor para ese tiempo era enorme. Así que era muy fácil que se regara la noticia de que llegó a un lugar o a otro y entonces el Evangelio nos comenta, por ejemplo, que hubo momentos donde el Señor no podía comer, cenar, almorzar, no podía, porque las personas estaban ahí todo el tiempo. Sus discípulos también entraron en esa dinámica, todo por la fama que el Señor había adquirido. Por ejemplo, Marcos 3, verso 7 en adelante. Imagínense, Marcos 3, el tercer capítulo, o sea que estamos hablando de un pasaje inicial. Dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Nótenlo. Claro, entendemos que Marcos en un sentido es más resumido, pero pronto, en el capítulo 3, la fama del Señor es enorme. Todas las personas de estos lugares, o muchas personas de estos lugares, venían a él. Y noten que también se nos menciona Tiro y Sidón. En el capítulo 3, ellos ya habían oído del Señor y ya lo estaban buscando. Así que, aunque es tierra gentil, el Señor se está yendo a una tierra gentil, tierra de gente que no creía en el Señor, como estaba revelado en el Antiguo Testamento, que eran tierras más bien idólatras. Aún así había gente que ya había oído del Señor. Entonces Marcos, con esto en mente, nos dice, pero no pudo esconderse. No pudo esconderse el Señor. Bien interesante, quería esconderse, no pudo esconderse. Tenía como propósito tener cierta privacidad que era necesaria para preparar a sus discípulos, era necesaria para sus planes, va a necesitar este tiempo con ellos. Viajó muchos kilómetros, muchas millas para lograrlo, pero no pudo. Ahora, ¿cuál es la razón puntual? Aparte de que su fama se había extendido, ¿cuál fue la razón puntual? Marcos nos dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies.
La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Nótenlo, una mujer viene, por alguna razón ella sabe que el Señor está en este lugar, es una mujer gentil, que nos dan unos datos ahí supremamente importantes, se nos dice que era griega, luego además se nos aclara su nacionalidad, la cual es sirofenicia, y todo esto es muy importante porque según el Señor le va a decir, Él fue enviado primero a la nación de Israel, según lo leemos en el pasaje paralelo en Mateo capítulo 15, verso 24. Si quieren busquemos allí, porque voy a leer algunos versos de ese libro, Mateo 15, 24. Allí se nos cuenta que el Señor le dijo, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces noten, ahí empezamos a entrar ya en la problemática que va a ocurrir, una mayor problemática. Esta mujer no era judía, pero escuchen, había oído del Señor. Por la manera como ella le habla al Señor, entendemos que ella conocía de historia bíblica y entendía que el Señor era el Mesías. Verso 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David, esto es que ella le ofrece cierto respeto supremamente importante al llamarle Señor y le reconoce además como el Mesías al decirle Hijo de David, el Salvador del pueblo de Israel que estaban esperando. Entonces, lo que es interesante, hermanos, de este pasaje es como una mujer gentil lo recibe y lo reconoce. A diferencia, por supuesto, del pueblo de Israel, que como sabemos lo rechazó. Ahora, esta mujer estaba muy triste, estaba muy mal, porque su hija estaba endemoniada, un demonio la atormentaba, y ella quería, como es lógico, la liberación de su hija, y por eso busca al Señor, y no está dispuesta a irse de la presencia del Señor sin que Él la ayude. Como ya lo leímos, podemos entender algo de lo terrible que era tener un demonio en Marcos capítulo 5. Un hombre atormentado que vivía en los sepulcros, a quien nadie podía atarle, con una fuerza increíble, pero para nada bueno, para herirse, para dañarse a sí mismo. Marcos 5:5 dice, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces, gritando, hiriéndose. Tal era su situación, gritaba por el estado en el que se encontraba y por todos lados andaba así, en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Ese es un pasaje fuerte que nos muestra algo de lo terrible que puede ser esto. Y ahora esta mujer dice, mi hijita estaba gravemente atormentada por un demonio. En este pasaje como tal no se nos aclara cómo era atormentada, pero dice, es gravemente atormentada por un demonio. No sabemos cuál era su sufrimiento, no sabemos qué era lo que estaba pasándole a esta niña, pero no era un sufrimiento liviano, era grave, según dice el pasaje, el tormento para su alma, para su cuerpo y para su mamá. Su mamá, que la ama, y verla en este sufrimiento. Así que podemos decir que tragedia para esta niña sufrir de esta manera y qué tragedia para su madre ver a su hija sufrir así y sin poder hacer nada, sin tener el control de la situación, que es lo que normalmente los padres esperarían poder hacer. Esta mujer estaba impotente ante los poderes de las tinieblas,
no hay cura, no hay remedio, no hay médico. Pero esta mujer ha oído de Jesucristo, ha escuchado de Él. El único que puede librar de los poderes de las tinieblas, como lo mostró a través de todo su ministerio. Y llegó ahí a su ciudad, así que aunque el Señor quería esconderse, ella lo buscó y le pidió y le rogó e hizo todo lo que podía hacer para buscar al Señor y buscar una solución para su hija. Y nosotros debemos estar claros ahí, hermanos, el Señor tiene la solución precisamente para cualquier movimiento, para cualquier forma como se comporte Satanás y las tinieblas. Así que esta es la situación. Ahora bien, en segundo lugar, pensamos cómo actuó el Señor frente a esto. Y podemos decir que es de lo más asombroso. Y podemos decir que es asombroso en un sentido negativo. Porque el Señor siempre se mostró misericordioso, generoso. El Señor siempre estuvo ahí, sanando, sacando, expulsando demonios. Cuando Juan le preguntó si eres tú o no, eso fue lo que él le respondió. Pero en esta oportunidad, inicialmente, de una forma extraña, aparentemente el Señor no le quería prestar atención. No le quería poner cuidado. ¿Cómo puede ser eso? En el verso 26 dice que le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Por supuesto, la expresión le rogaba nos da a entender que lo hacía muchas veces, que no cesaba de hacerlo. Le rogaba y le rogaba. Claro, ella estaba intercediendo por su hija, ella conocía el sufrimiento de su hija, que había algo muy malo en ella y quería que su hija no tuviera eso, que fuera libre de eso, que no estuviera dominada por un demonio. Qué situación más terrible en la que estaba. Cuando los padres no queremos que nuestros hijos pasen por cosas feas, por cosas duras, y la hija de esta mujer está pasando por una cosa tan terrible, una situación tan horrible. Así que con todo el ánimo le rogaba al Señor que echase fuera de su hija a este demonio. Mateo nos aclara un poco más en el pasaje paralelo, nos aclara un poco más cómo ella le rogaba al Señor. Dice que en Mateo 15:22 dice que la mujer clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y clamaba. Ahora la idea, entonces tenemos dos palabras acerca de lo que hacía: rogar y clamar. Y clamar tiene la idea de gritar. Tiene la idea de esa pasión que ya tenía en ese momento. Como que no tenía pena. Señor, ayúdame. No, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba para que el Señor la oyera y para que el Señor le respondiera. Le rogaba y le rogaba, pero el Señor inicialmente no le respondía nada. No le prestaba atención. Una situación compleja. La única esperanza de esta mujer para que su hija sea liberada está frente a ella. Ha oído del Señor Jesús. Ha oído de todos los milagros que ha hecho, ha oído del poder que tiene, pero ahora que está frente a él o que pudo acercarse a él, el Señor ni le responde. No le responde, no le dice nada. Realmente debía estar entonces impactada. El Señor no responde, aparentemente como que no le puso cuidado. Y como si esto fuera poco, se nos relata que, además de eso, los discípulos le rogaron al Señor que la despidiera. El Señor, despide a esta mujer está muy cansona, esto ya está horrible. Señor, dile que se vaya. Imagínense, los discípulos, en vez de pronto de interceder: Señor, préstale atención a esta mujer está sufriendo. Ellos: no, qué mujer tan cansona. Señor, despídela, que se vaya, porque da voces detrás de nosotros.
Imagínense, ella rogaba, el Señor no le respondía, ella seguía intentando y los discípulos cansados de la mujer, cansados de oírla, ya no quieren oírla más. Así que la mujer en este momento estaba en una situación muy difícil que seguramente a muchos de nosotros podía hacernos perder el ánimo de seguir pidiendo alguna cosa. No me pone cuidado, primero. Segundo, estos discípulos aquí tratando de despedirme, que me vaya, y le interceden más bien para que el Señor le diga, váyase de aquí. Complicado, realmente difícil pensar en lo que esta mujer está viviendo. Unos discípulos insensibles, cansados de esta mujer y quieren es que se vaya. Bueno, en ese desespero la mujer grita, ayúdame, Señor. Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Ella está consciente de su mal y sigue rogando y sigue diciéndole al Señor que la bendiga. Hermanos, y esta parte es supremamente impactante, y si me permiten ahí hacer una aplicación inicial, ¿cuánto debiéramos nosotros estar clamando porque el Señor rompa el poder de las tinieblas en nuestros hijos? Que si bien no están endemoniados, la Escritura dice que Satanás cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Necesitan ser librados nuestros hijos también de las influencias negativas de Satanás? Pero luego pensamos, ¿cuánto oramos nosotros por ello? ¿Cuánto pedimos por ello? ¿Acaso clamamos, Señor, libra a mis hijos de esta incredulidad en la que están y sálvalos? ¿O hacemos una oración cada tanto? Como si esto no fuera tan importante. Cada mes, cada 2 meses. Padre, acuérdate de mis hijos. Amén. Esta mujer era consciente de las influencias negativas, de las operaciones negativas de Satanás en su hija, y cuánto deberíamos nosotros, teniendo la luz que tenemos, ser conscientes de las influencias negativas que Satanás también tiene en ellos y rogar al que puede romper precisamente ese reino de las tinieblas y traerlos a esta salvación maravillosa. ¿Con cuánto desespero deberíamos pedirle al Señor que libre a nuestros hijos, hermanos, y que les dé esta, que es la mayor bendición que podemos pedir por ellos, que Él los salve, que Él los perdone, que Él los libre de esa mente incrédula y afectada precisamente por Satanás? Piensen en esto. Esta mujer está ahí frente al Señor y el Señor no le dice nada. El Señor no le responde. El Señor la ignora. Alguno podría pensar hasta mal del Señor. Esa actitud del Señor es una actitud muy dura, podría pensar. Pero los evangelios nos muestran abundantemente que Él es misericordioso, compasivo, muchas veces. Sin embargo, en esta oportunidad no responde. Bueno, a la luz de todo lo que hemos visto en los evangelios y de su compasión, debemos entender que si no responde, no es por dureza. Sin embargo, aún podríamos preguntar, Señor, ¿por qué callas? ¿Por qué no responde? Y esto tiene profundas enseñanzas para nosotros, hermanos. Somos muy regulares, muy malos para orar. Muchas veces no le pedimos al Señor lo que necesitamos realmente en nuestra alma y en nuestra familia, y muchas otras veces no insistimos. Tal vez pedimos y no vemos el resultado y nos desanimamos. Pensamos que el Señor se ha quedado callado, como en esta oportunidad, y entonces podemos pensar, tal vez es por dureza, y nos desanimamos.
Y no oramos y no seguimos haciendo como debíamos hacerlo. Pero debemos entender, hermanos, que si el Señor en algún momento guarda silencio, es porque tiene razones poderosas para hacerlo. No es caprichoso, tiene razones poderosas. Y aquí está, verso 27. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El Señor le responde con sabiduría, mostrando que tiene razones poderosas por lo cual está haciendo lo que hace. Había sido enviado con un propósito salvífico, pero su trabajo, sus labores tenían orden. Tenían un orden. Primero, los hijos. Luego, los perrillos. Los hijos de Dios en este momento eran los judíos, no los gentiles. Los gentiles en ese momento y hacia atrás estaban, y podríamos decir estábamos en una situación terrible. Miren conmigo Efesios 2, verso 12 y luego el 13. Pablo dice, hablándole a una iglesia gentil: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la descripción del mundo gentil antes de la venida de nuestro Señor. Este es un tema importante y nosotros hoy poco pensamos en él, porque pues ya estamos ahí y ya estamos incluidos, pero resulta que debemos leer muchos pasajes de las Escrituras a la luz de esto, y muchas veces no los leemos así. No nos damos cuenta cómo el Señor tenía un orden, cómo incluyó a los gentiles, y diferentes pasajes, por ejemplo, Efesios en el libro de los Hechos tratan ese tema y nosotros lo pasamos por alto. El tema de que el Señor hizo uso de un orden para la inclusión de los gentiles, para el cumplimiento de su propósito eterno, el cual le mencionó a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero eso tuvo un orden, tuvo un proceso que debemos analizar, prestar atención. Antes de la venida del Señor, nosotros y todos los gentiles estábamos lejos del pueblo de Dios. Y alguien podría estar cerca geográficamente, pero de eso no es lo que está hablando. Estaba lejos del Señor, en su corazón, en su espíritu, en su muerte espiritual, ajenos a todas las bendiciones que el Señor ya venía dando de tiempos antiguos. Y esa mujer estaba en esa situación. Es una mujer gentil. Y entre comillas, el Señor inicialmente le está rechazando por esto. Entre comillas. El verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, y ahí está nuestra bendición, que estamos hoy aquí. Estamos hoy adorando al Señor. Estamos viviendo un tiempo donde hemos podido creer en Él por su gracia, precisamente porque tenía incluidos a los gentiles en un momento particular de la historia humana. Y por eso estamos aquí. Pero el pasaje que estamos leyendo no es este tiempo, es otro tiempo. Y es un tiempo de transición bíblico en estos temas. Deja que se sacien los hijos primero, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto es, que él estaba haciendo su ministerio con cierto orden. Primero los judíos, luego los gentiles. Ese era el orden. Eso era lo que estaba haciendo. ¿Significa eso que no hay esperanza para nosotros? No. Aquí estamos, creyendo en el Señor por su gracia, por su obra maravillosa que nos ha alcanzado. El Señor deja una puerta entreabierta cuando le dice: deja primero. No le está diciendo no. Deja primero que se sacien los hijos.
Después que se sacien los hijos, los perrillos podrán comer también. Esto es esperanza, o como lo leemos ahí en Efesios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y qué bendición, hermanos, tenemos hoy en nuestras manos. Así que no era dureza, podría ser una apariencia. No le puso cuidado, aparentemente no le puso cuidado, pero su obra precisamente tenía que ver con los judíos, solamente que en un orden. Deja que coman los hijos, que se sacien, porque no es correcto echar la comida de los hijos a los perrillos. Esta es la doctrina, que el Señor vino primero a dar salvación a su pueblo, a lo que era su pueblo, al pueblo de Israel, y después incluir a los gentiles como nosotros. En tercer lugar, veamos la respuesta de la mujer. Esto es la insistencia de la mujer. Verso 28. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Miren, esto es más que una respuesta inteligente. Más que eso, no podemos confundir inteligencia con fe. No podemos confundir inteligencia. Uno puede ser muy inteligente y, como se nos ha enseñado, saber cosas de la Biblia, pero no creerlas. No creerlas. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra mente y no las hacemos como debiéramos cuando eso es nuestra fe? ¿Cuántas advertencias tenemos en la Biblia, igual no las tomamos cuando esa es nuestra fe? Realmente no se trata de inteligencia, sino de fe. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Es decir, que esta mujer no debe ser recordada por responder inteligentemente. No debe ser recordada por responder inteligentemente, sino por su fe. Para acercarse a Jesucristo hay que hacerlo con fe. Ella entendió la metáfora. El Señor le dice una metáfora. Primero, vamos a hacer que coman los hijos, los niños. Y los perritos, por ahora no. Ella entendió la metáfora. Ella dijo, bueno, soy comparada con un perrillo. Bueno, tal vez en otro tiempo esto sonaba más feo, ¿cierto? Nosotros, perrillos. Bueno, digo perros suena más feo, ¿cierto? Perrillos. Pero en su momento el lenguaje era fuerte. Bueno, ella dice, bueno, soy comparada con un perrillo, está bien, lo reconozco, no soy hija, no soy judía, soy una gentil, no tengo una relación de hija, soy el perrillo en esta metáfora, está bien. Pero esas palabras no la desalentaron. Aún así, no la desalentaron. Podríamos decir que ella entendió exactamente lo que el Señor estaba diciendo, porque el Señor en la metáfora no cerró la posibilidad de bendición, solo que le mostró un orden, que primero los hijos, después los perrillos, así que ella vio la puerta entreabierta y se metió por ahí. Y se metió. El Señor le dio la posibilidad, ella vio la posibilidad de pedirle las migajas de los perrillos, las migajas que los hijos dejan caer cuando están comiendo. Entendió la metáfora, se metió en ella y le dijo al Señor, dame esas migajas, dame esas migajas. Así sea solamente eso, quiero una migaja de Cristo, una migaja de sus bendiciones. Las pidió. No pidió un pan, no pidió herencia, pidió migajas. Y le dijo al Señor, no me niegues eso. Le pidió al Señor Jesucristo las migajas que pudieran caer de la mesa de los hijos. No discutió con que se le diera una porción a su hija, no se amargó. No se frenó en seguirle pidiendo al Señor lo que necesitaba. Le dijo, dame esas migajas, dámelas. Esto es el entendimiento, hermanos, de que si tan solo el Señor nos regala una migaja de pan, eso para nosotros sería un banquete, una enorme bendición. Había una pequeña posibilidad y entonces el Señor dijo, dámela. Esto, hermanos, es un asunto de fe. Acercarse a Dios en oración es un asunto de fe.
Ella no tenía en su mente lugar a dudas de que el Señor la podía bendecir e insistió por todos los medios posibles. Mire, recordamos, los judíos fueron sanados por multitudes. Pasajes anteriores nos dicen que muchos de los judíos al pasar el Señor eran sanados. Que alimentó a más de 5,000, que curó, que liberó a muchos. Y ahora tenemos una gentil esperando una migaja de eso. Tan solo una migaja de toda la provisión abundante que el Señor había traído a los judíos. Solo una migaja de eso, dame. Ella la valoró y la pidió. Y así entonces, hermanos, esta mujer para nosotros es un ejemplo de oración con fe. Y esta es una ilustración de cómo deberíamos orar al Señor, con qué ánimo deberíamos hacerlo. Este es un relato que nos trae mucha enseñanza acerca del Señor, sus propósitos, sus métodos. ¿Qué hizo el Señor con esta respuesta? Verso 29. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Se lo dio, se lo concedió. ¿Puede usted imaginar la alegría de esta mujer? La alegría de que el Señor le respondió lo que le estaba pidiendo. Hermanos, y por un lado, ¿cuántas veces el Señor nos ha alegrado cuando le hemos pedido correctamente cosas y nos las ha dado? ¿Cuántas veces, hermanos? Qué bendición para esta familia. Esta niña fue librada de este mal. El Señor le dice, ok, toma lo que me pides. Se lo da. Qué bendición, hermanos. El Señor le responde aún cuando le había mostrado que había un orden en estos asuntos. Qué maravilloso es el Señor. Podemos tomar ahí algunas lecciones claves para nosotros, hermanos. Primeramente, esto nos habla claramente del orden de la salvación. Como diría Pablo en otro lugar, al judío primeramente y también al griego. Hay un orden en este asunto, un orden en la salvación. Pero ya hoy, hermanos, podemos entender que el Señor nos ha incluido a todos los que no somos judíos en esta salvación. Y que la iglesia hoy goza de la salvación precisamente porque ese era su plan, su proyecto, bendecir a todas las naciones. Y por eso estamos nosotros aquí. Nos ha librado de nuestros pecados, nos ha perdonado, nos ha librado de la condenación, de nuestro enemigo, el diablo, y nos está librando de la presencia del pecado hasta que al fin complete su obra y nos meta en la gloria. Eso lo está haciendo por nosotros, hermanos. Esto es maravilloso. Tenemos aquí el orden de la salvación, pero también aprendemos a orar varias cosas. La oración es un asunto de fe. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Cómo lo pedimos? Hasta la intensidad de nuestra oración muestra si hay fe o no. Es decir, no hay fe cuando yo oro sin deseos de tener lo que estoy pidiendo. Cuando oro como por orar, como por rellenar el momento. Cuando oro sin querer que el Señor realmente me dé eso. Hermanos, ¿y cuántas veces oramos así? ¿Cuántas veces oramos sin sentido, sin ponerle peso? A veces hasta sin pensar qué estamos diciendo. Nuestra mente se distrae y terminamos orando. Y tal vez lo hacemos bien porque ya estamos entrenados por años, pero no tenemos el ánimo, la actitud que debiéramos tener en nuestras oraciones. No tenemos la actitud muchas veces, la carga. Así que, hermanos, aprendemos que es un asunto de fe y aún hasta la actitud con la que oramos revela si tenemos fe en lo que el Señor nos ha dicho. Nos ha dicho, por ejemplo, que seamos importunos. Y nosotros podríamos seguirle diciendo, no, Señor, no te quiero cansar, entonces mejor no te voy a pedir. Pero si nos está diciendo que seamos importunos, es un asunto de fe. ¿Cómo oro? Y esta ilustración nos muestra, hermanos, que hay cosas por las que debemos clamar y rogar. Como la estamos viendo aquí,
Por ejemplo, la salvación de nuestros hijos. Esto nos enseña además, hermanos, que la oración debe ser perseverante. Aunque la oración se encuentre con muchos obstáculos, y es lo que vimos, muchos obstáculos. Aunque se encuentre con muchas dificultades, debemos persistir en la oración. Una vez que nos hemos cerciorado, hermanos, de que tenemos una oración bíblica en nuestras manos, debemos persistir en esa oración. Debemos persistir. Precisamente, fallamos en esto muchas veces. Fallamos en no persistir, fallamos en no seguir pidiéndole al Señor, fallamos porque no tenemos el ánimo realmente ni el peso muchas veces de lo importante que es lo que le estamos pidiendo. Y a veces podemos tener el peso, pero luego a la media hora se nos va y ya no experimentamos el peso de la importancia de esa oración y no seguimos orando. Muchas cosas, nuestra santificación, porque le da la gloria al Señor o no. La gloria del Señor, la iglesia, la salvación de los perdidos, de nuestra propia familia. Hermanos, hay muchas razones por las cuales orar y persistir. Ahora, hermanos, debemos animarnos particularmente en orar por la salvación de nuestros hijos. No están bien. No están bien. Si no son creyentes, no están bien. Tienen comida, tienen vestido, tienen bienestar. Pero ¿y su alma? ¿Cuánto nos pesa, hermanos, o no, la salvación de sus almas? ¿Cuánto? Esta es una oración en la que debiéramos persistir y persistir clamándole al Señor. No será salvo porque yo ore o no. Pero el Señor responde, es su método, eso es lo que ha querido, eso es lo que nos enseña, es la manera, ¿cierto? Es lo que podemos hacer, es lo que está en nuestras manos, entre otras cosas, por supuesto, como padres. Miren, es el tiempo de los perrillos. Prueba de eso somos nosotros. Nuestros hijos también pueden ser llamados por el Señor. Nuestros hijos también pueden ser salvados por el Señor. Clamemos por ellos. Oremos por ellos, persistamos. Y los niños, los jóvenes, les decimos, vengan a Cristo, crean en el Señor. Él es el que puede librar sus vidas de la condenación. Jesús tiene ese poder y como lo vemos acá, puede salvarnos hoy mismo. Hoy mismo. Estar en la gloria con el Señor es la mayor bendición y las queremos para ustedes, hijos nuestros. Queremos que el Señor les salve, les perdone. Que así sea. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este pasaje. En principio confuso y luego tan maravilloso que nos sigue mostrando cómo eres tú, Señor, cómo es Cristo nuestro Salvador, cómo son tus propósitos y tus métodos. Gracias, Señor, por las lecciones que tenemos aquí. Oramos que estas cosas nos enseñen y moldeen más nuestra vida de oración. Y oramos, salva, Señor, a los que oyen tu palabra esta tarde. Salva a nuestros hijos. Ten misericordia de ellos, salva a los hijos de nuestros hermanos. Líbralos, Señor, de esa influencia maligna. Líbralos con tu verdad, que tu Hijo Jesucristo sea el todo para ellos, Señor. Y podamos, como esta mujer al final, tener este gozo maravilloso de la salvación de nuestros hijos. Rogamos esto, clamamos esto, Señor. Ten misericordia de nosotros y de nuestros hijos. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos, Señor. Amén.